Está usted viendo bien, es la mesa de perspectivas y así como los mira a la derecha y a la izquierda. Aurelio Fernández, bienvenido. Gracias. Blanche Petrich, bienvenida. Hola. Mi querida Blanche. Marta Naya, bienvenida. Encantada. Mi querido Oriol Mayó, bienvenido. Gracias. Es la mesa de perspectivas, tenía ya un buen rato que no la teníamos aquí con los colegas periodistas y vamos a hablar en esta ocasión de Andrés Manuel López Obrador a un año de su llegada al gobierno de la Ciudad de México, perdón. Son distintos temas, así que, damas y caballeros, si les parece bien, entramos en un primer peloteo con una valoración general. Aurelio Fernández, ¿qué cambió en México con la llegada de Andrés Manuel López Obrador? ¿Cuáles son los cambios más sustantivos que tú alcanzas a identificar? Bueno, para nosotros el cambio más sustantivo es la relación con la prensa, la forma en que lo ha hecho, ¿no? Pero yo creo que en términos sociales sí ha habido un embate contra la corrupción. Dice él que como las escaleras hay que barrer de arriba para abajo, pero también es cierto que la basura que barres arriba se va juntando abajo. Eso también, abajo hay un problema continuo que no creo que se haya resuelto fácilmente, pero sí me parece que hay un cambio importante en la lucha contra la corrupción, que además era indispensable. Cualquier régimen, con cambio o sin cambio de régimen, tenía que acabar con, o intentar, porque no hemos acabado, pero sí intentar acabar con la corrupción. Luego, la distribución del ingreso, los esfuerzos por bajar los recursos a la parte más necesitada de la población. Ese es un esfuerzo importante. Yo creo que es un esfuerzo que empieza, no, por ejemplo, todo este asunto de Sembrando Vida o de las becas para los chavos o de los viejitos o los discapacitados, está llegando, pero él habla creo que de 9 de 10 hogares ya tiene una aportación del Estado. Me parece importante, lo cual está cambiando el patrón de consumo. Y eso lo entiende muy bien, curiosamente, por ejemplo, Coppel. Ve la cantidad de tiendas que está abriendo Coppel, estas que en los pueblos, donde, junto al Banco del Bienestar, ¿no?, para que te vayas a enganchar ahí. Sí, hay un patrón de consumo muy importante que los empresarios entienden, los inteligentes, los buenos para los negocios, y lo están aprovechando. Y sí hay una distribución importante, no suficiente de ninguna manera, me parece, pero es un camino el que están trazando. Y después está la tercera cuestión que a mí me parece crucial, que es la de el combate a la delincuencia. Y es ahí donde sí no creo que haya avances muy significativos todavía. En una de esas hay empeoramiento de algunos indicadores también. Sí, el combate al huachicol ha sido espectacular, desde luego, pero no... O sea, el huachicoleo abajo sí está siendo atento, pero no se ha resuelto, y eso ha propiciado... Cerquita, sí, ¿no? claro. Por ejemplo, Puebla es el primer estado de robo de gas, ¿no?, en ductos. Sigue habiendo robo de ductos en combustible, pero estos que ya se habían acostumbrado a vivir bien, muy bien, y que no les están permitiendo, porque sí hay operaciones contra el robo de combustible, están migrando hacia otros, por ejemplo, el secuestro de pequeños ganaderos o de gente mediana o cosas así, está ocurriendo. Yo creo que ese es el punto más flaco del asunto. Y es el más visible también, ¿no? Claro. Porque no es tampoco tan fácil que tú digas de repente acabo con... O sea, el episodio de Culiacán pues es absolutamente emblemático. El otro día, en un programa que tienen Sabina y Berman y Ackerman en el 11, decía Durazo,
cosas que no decía, no dijo en las conferencias de prensa, ¿no? Dijo, no, todo este operativo, no nos avisaron del operativo, no nos avisaron, nos enteramos después. De hecho, yo creo que ellos entraron a frenarlo. Entonces, tampoco reconocen que fue una provocación, que en mi opinión fue una provocación súper montada, en la fecha en que daban banderazo a las obras de Santa Lucía, etcétera, no lo quieren reconocer, pero de hecho sí, ese asunto fue terrible. Pero también la delincuencia bajo de día a día, ¿no? De asalto en el transporte público, en la calle, ese no se ha resuelto. O sea, yo creo que ese es el peor punto. Y aparte discutiría yo el tema de medios, ¿no? Porque bueno, ese es un tema que vamos a hablar al ratito. Gracias, Aurelio. Oriol Mayó, misma pregunta. Es decir, yo sí siento que empezó de una forma importante el aeropuerto de Texcoco. No olvidemos la decisión previa al gobierno, porque sí marcó un cambio en las formas de la gobernación. Es decir, si algo ha cambiado y está viendo, aunque hay un reacomodo de élites, pero si algo se está viendo, es que hay una forma distinta de encarar, digamos, siempre de una otra forma. Primero, así como Salinas instauró desde la presidencia una nueva clase empresarial, sus amigos, y fue el dictador, digamos, para hacer esto, Salinas, y por tanto creó una nueva raza empresarial que sigue mandando México. Andrés Manuel quiso un corte seco con el tema del aeropuerto. Eso, después de esto, digamos, se está viendo en reacomodo. Estamos viendo también, obviamente, en los planes de infraestructuras, en Ana Botín, en el Palacio Nacional, que obviamente hay una división, diría yo, en la burguesía, qué hacer con el gobierno de Obrador. En ese sentido, sí, también se está viendo un intento de reacomodo, como suele pasar en cada sexenio, obviamente. Pero este reacomodo no tenía la característica habitual que cada presidente tenía una forma de negociar, pues a través de sus intereses personales, ¿no? Aquí siento que hay una gran diferencia. Es cierto que también se entendió el mensaje, un mensaje muy complejo, un mensaje anticorrupción que está presente en toda América Latina, porque es un mensaje bidimensional y complejo que tanto permite un golpe de Estado como apoyar causas justas. El mensaje anticorrupción en América Latina es muy caótico y confuso, pero es cierto que a Andrés Manuel sí le tomó la medida de qué discurso la gente estaba queriendo en aquel momento histórico, que es una diferencia que se haga con otros gobiernos progresistas. Otra cosa que sucede es que en realidad, otra cosa que se ve es que en realidad la presidencia siempre la soñamos como mucho más importante de la que es realmente. Es decir, creíamos, yo siento en general que la presidencia, el ejecutivo es un poder, y en realidad es un poder que ha estado desmantelado realmente. A través de organismos autónomos, a través de mecanismos internacionales, tratados de libre comercio, las formas de la gobernación han cambiado radicalmente. La presidencia en realidad está mucho más disminuida, aunque en nuestro imaginario la presidencia sigue siendo omnívora, brutal y está en todas partes. Creo que es mucho menos ahora que antes. Y segunda, vemos el otro gran problema, un partido incluso que ya no es un partido de Estado, es un partido caos, digamos, ¿no? Y vemos, por otro lado, lo más importante, cómo la oposición sigue pensando que la vía del shock es la mejor. Es decir, siguen creyendo que están en Venezuela, siguen creyendo absolutamente en contra la realidad, que viven un régimen de terror, porque por un lado también es cierto, insisto, ese reacomodo con las élites hace que en muchos casos, desde la cultura, la educación, los organismos que manejaban la educación privados, hablamos de Cádez González, están fuera de juego. Mucha gente se quedó fuera de juego y la Ciudad de México es una ciudad, digamos, donde el Estado, el gobierno, es un botín fundamental para comer para muchísima gente. Vamos para entenderte una parte ahí de la que dijiste, cuando hablas de el papel o la función de la presidencia disminuyó, se diluyó, ¿no hay un presidencialismo más fuerte? O, yo al revés, diría un presidente que ni siquiera da órdenes a Morena para decidir quién manda. Morena es lo que es porque hay un presidente que decidió, realmente es un liberal. Incluso en relación con la prensa, la discusión con la prensa es súper liberal, es decir, son confrontaciones de planteamientos y ideas, pero no manda correr a nadie. Y con un partido que literalmente ni caso le hace para poder elegir a un presidente del partido, es la demostración que en ese sentido es una fórmula muy extraña en México. Va. Blanche Petrich. Bueno, yo creo que este año, 19, ha sido radicalmente distinto al 18, ¿no? O sea, sí hay un cambio con aspectos muy interesantes que sí estaban en el meollo del anhelo popular que se tradujo en votos, ¿no? Uno, importantísimo, el modelo redistributivo, ¿no? Va tomando forma y ha sido sólido y congruente.
Y luego el tema anticorrupción también, los golpes podrían haber sido espectaculares y no sustantivos. Lo que se ve que sí hay un trabajo de investigación con algunas piezas que pueden tener gran calado y que pueden llevar a un desmantelamiento de un aparato corrupto muy importante. Tema de seguridad, como dice Aurelio, yo creo que ni en los hechos ni en los resultados, pero tampoco en el discurso, tampoco en la forma como ha formulado su estrategia el presidente López Obrador, hay claridad, y es un vacío enorme, un vacío que se llena aparte constantemente de hechos sangrientos y Levarón, y luego se llena también del discurso de esta oposición que no termina por acomodarse, pero que tiene capacidad de hacer muchísimo ruido, y es peligroso. Un tema que me parece muy importante, que sería bueno reflexionar, es, si no hubiera habido este cambio de régimen, ¿cómo estaríamos en el escenario internacional? Felices del golpe de Estado en Bolivia, Evo no estaría aquí, pues desde luego, y México ha recuperado este liderazgo internacional, lo vemos muy claramente en la OEA, como la embajadora Elena Baños ha votado, empezó este perfil con Venezuela, ¿no? Y ahora con el tema Bolivia, importantísima la recuperación de la doctrina Estrada. México no conoce ni desconoce gobiernos externos, y sí se está reconstruyendo una política exterior muy conveniente para México, excepto en el tema más crítico, que es el tema frente a Estados Unidos, ¿no? En cuestión de migración, sin duda, a ojos vistas, hay una cesión de soberanía muy fuerte, muy penosa, con la forma como se ha frenado la migración centroamericana, que aparte tiene implicaciones de derechos humanos muy serias para el rostro del gobierno mexicano. Y también fuera de los discursos, de los comunicados de Ebrard, hay como una formulación de una posición soberana frente a Estados Unidos muy endeble, ¿no? Las palabras no son suficientes y en los hechos no se ve una gran fortaleza. Y quiero agregar algo más sobre la cuestión de derechos humanos, ¿no? Retomando lo que dijo Claudia Piedra Ibarra en el discurso de recepción de la medalla Belisario Domínguez para Rosario, y que parecía estar escuchando a doña Rosario en la tribuna, ya pasó un año y no se ha hecho nada respecto a los crímenes del pasado, es decir, el gran tema de la justicia transicional, nada resuelto. Y lo que parecía una piedra en el zapato del gobierno, ahora resulta que es una piedra en el zapato para la Comisión de Derechos Humanos. Porque esa forma, como interviene Morena, como maniobra Morena para que sea electa Rosario, que no es Claudia, y que tampoco es Rosario su mamá, las hijas no son como las mamás, ¿no? Ha dejado en una posición de debilidad y muy discutible a la CNDH, ¿no? Y eso deja en indefensión a grandes sectores del país, y eso debería estar preocupando muchísimo. Vale, Planch. Marta Anaya. Bueno, a riesgo ya no me quiero repetir, ¿verdad? Y suscribo mucho de lo dicho. Pero bueno, yo tengo la impresión de haber cruzado este año por un campo de batalla, como que sale uno exhausto, ¿no? Dicen, wow, ¿qué ocurrió? Y no solamente por las mañaneras, que vaya que son buenas desveladas, pero yo pondría hincapié en la forma de gobernar. Por ejemplo, tú, Aurelio, mencionabas la relación con la prensa. Yo creo que eso, más que la relación con la prensa, es el mensaje que está enviando el propio Andrés Manuel hacia la gente vía la prensa, esencialmente, ¿no? A través de las mañaneras, porque ahí no solamente da órdenes a sus propios secretarios, sino que dice y manda, ¿no?,
por aquí va la cosa, busquen a aquel, persigan al de más allá, o sea, da muchos mensajes. Y su mirada, esencialmente, yo la veo puesta en los de abajo, no solamente en el discurso, en sus mañaneras, en su forma de gobernar, sino hasta en el propio presupuesto, que creo que es lo más importante. Todos los servicios que se va a dar, las becas, los programas sociales, todo va enfocado hacia esa parte. Creo que esa es la parte fundamental que buscaba implantar Andrés Manuel en este primer año. Pero al mismo tiempo, claro, que dijo, yo mando lo que tú mencionabas, el aeropuerto, su confrontación con los empresarios. Así como está la amalgama con los pobres, está el distanciamiento con los empresarios, que vaya que le costó caro, el crecimiento ¿Con cero. los empresarios o con un sector de los empresarios? Pues yo diría que casi en general con los empresarios tan es así que no tienes crecimiento. Por más que esté muy focalizada con el grupo del poder, la mafia del poder y los grandes, la verdad es que te ha afectado en todo. Porque estamos bien estancaditos, digan lo que digan. Entonces, por más que su pleito haya sido con esa élite, te afectó todo. Tu economía está ahí parada. Entonces, creo que tienes los dos grandes movimientos de Andrés Manuel en este primer año, a favor de los pobres y el distanciamiento y aguas con los ricos, pero que le ha costado caro. Tan es así que pues hace 4 días, o sea, 4 días antes de terminar su primer año, ¿no?, se tiene que sentar con ellos y ahí sí los dos doblan las manitas, tanto el propio presidente como los propios empresarios. Es decir, vamos a ver si es cierto, ¿no? Eso por un lado. Bueno, ¿qué otra cosa tiene? Una política exterior bajo fuego también, ¿no? La parte de Estados Unidos, híjole, nos ha traído acogotados. Andrés Manuel insiste mucho, la mejor política exterior es la política interior. Pues nos ha ido como en feria, ¿no? Algo está fallando en la política interior, precisamente. ¿A qué te refieres, ¿no?, cuando nos ha ido como en feria? Pues a cómo nos ha amagado, para empezar con lo de los aranceles, que tuvimos que cambiar toda la política migratoria, ni más ni menos, y convertirnos en policías, ¿no?, en nuestras fronteras, lo cual nos dejó en una posición espantosa. Y ahora pues tienes el nuevo amago, ¿no?, a propósito del terrorismo con la familia Levarón, tienes el operativo fallido en Culiacán, que yo sí creo que hizo un quiebre en el propio gobierno, en la popularidad del propio presidente. Entonces tienes un presidente que empezó casi con 80 puntos de popularidad y que termina con 68, es decir, que en los últimos 2-3 meses máximo pierde 12 puntos. Es muy impresionante porque además la caída va así, desde mucho cuidado. ¿Y de qué te habla? Que el problema de la seguridad pues te está poniendo el agua más allá, ¿no? Es lo esencial que yo diría. Así es. Pues gracias a todos. Esta es la primera parte del programa, una valoración general, y vamos a entrar a la segunda, que será el tema precisamente sobre Andrés Manuel López Obrador y su relación con los medios de comunicación y con los periodistas. Perspectivas, regresamos.